Sí, te Sí, perfecto. escuchamos. Sí, Muy bien. Bueno, pues antes que nada, Javier, pues te agradezco mucho la invitación y también te felicito mucho porque hoy es el Día del Maestro y pues tú fuiste maestro de muchos, pues de muchas generaciones, de muchos de nosotros y pues un maestro muy, muy querido y muy entrañable allá en, tú sabes en qué universidad, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad, qué mejor manera, qué mejor manera de celebrar el Día del Maestro, pues con un maestro, ¿no? En este caso, aquí con el doctor Javier Quesada. Y bueno, pues agradezco mucho la generosidad de abrir este espacio que él tiene con ustedes. Y bueno, obviamente no voy a ser digno de nada, de, pero pues como invitado, pues así como cuando invitan a alguien a la casa, pues bueno, también eh, se hace espacio, ¿verdad? Se hace espacio y se tolera ese que uno invitó, ¿verdad? Entonces, un poco en ese tenor, eh, pues yo también quiero platicarles un poco yo voy a hacer como una primera introducción y luego nos vamos a estar, digamos, compartiendo la palabra el doctor Quesada y su servidor. Eh, eh, y bueno, pues fíjense que como bien ya introducía el doctor Quesada, el tema de las personas ancianas en la Biblia es un tema muy importante, aunque no es que encontremos como muchos libros sobre eso, la verdad. Sí los hay, pero bueno, no es un tema como hit, ¿no? Se habla sobre el siervo, se habla sobre esto, se habla sobre eh, la historia de la salvación, miles de cosas, pero la verdad es que siempre se da por entendido que el lugar de los ancianos. Pero la verdad es que para el antiguo Israel, los ancianos, ¿sí? Eran muy valiosos. Los famosos Seken o Sekenim serían los ancianos y, eh, y pues también el cuidado hacia ellos era un tema muy importante porque era una expresión concreta del amor, ¿no? Una expresión concreta del amor. Eh, el cuidar a una persona que ya está en una etapa obviamente un poco más frágil, un poco más vulnerable, pues obviamente requiere más trabajo, requiere más paciencia y los antiguos judíos lo sabían muy bien y enseñaban a sus diferentes generaciones a cuidarlos, a respetarlos, a escucharlos, etcétera. Entonces, en el antiguo Israel vamos a encontrar una pragmática, una praxis, mejor dicho, una praxis del cuidado, ¿sí? Del cuidado a los ancianos, y esto en función del amor que en algún momento se recibió, del cuidado que también en un momento se recibió cuando los hijos eran más pequeños, ¿no? Eh, es en ese sentido una respuesta a, y es un acto de responsabilidad hacia esos padres que una vez fueron fuertes y fueron totalmente, digamos, capaces de cuidarlos en sus primeros años, ¿no? Entonces, esta respuesta también es una respuesta ética, es una respuesta moral y es una respuesta religiosa. Tan es así que aparece como uno de los 613 preceptos o mitzvot que aparecen en el Antiguo Testamento. O sea, es uno del el famoso cuarto mandamiento, así como lo traducimos los cristianos, honrarás a tu padre y a tu madre, que aparece en Éxodo 20:12. En realidad, es uno de los 613 preceptos que, como les decía hace un momento, pues son importantes, son sagrados y se veían como parte del camino de santidad, ¿no? En el antiguo Israel. Y que si no se cumplía, pues entonces no se podía llegar a la comunión con Dios. Entonces, bueno, en ese sentido,
eh, eh, ya se ha mencionado que es un precepto, es una mitzvah, es un mandamiento, es una instrucción de vida muy importante que se tiene que cumplir y que se va a enseñar de generación en generación. Bueno, ya lo mencionábamos, aparecen en el Éxodo, o sea, en este momento en el que Moisés está con el pueblo de Israel y le dice a todo el pueblo, pues tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que honrar a Dios, tienes que hacer esto, tienes que guardar el Shabbat, tienes que, etcétera, etcétera, y cuidar a honrar a tu padre y a tu madre. Y pues una de las otras, ya saliéndonos un poco de este marco estrictamente normativo, podemos encontrar también muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla también del cuidado hacia los padres, sobre todo los ancianos. Entonces, por ejemplo, en el Levítico 19:32, no sé si por ahí tengan su Biblia, pero en Levítico 19:32 dice, ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos, muestra reverencia por tu Dios, yo soy el Señor, ¿no? Eh, en otras traducciones, por ejemplo, se habla de honra el rostro del anciano, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos pedirle también un poco la asistencia al doctor Quesada, que tiene mayor facilidad con el texto, los textos en su lengua original, pero cual sea que sea la traducción, lo que nos queda muy claro es que hay este respeto, ¿no? Se le debe un respeto profundo hacia esas personas de edad avanzada. Uh-huh. Este mismo respeto aparece, voy a brincar un poco, voy a brincar bastante al Nuevo Testamento. Aquí tengo, discúlpame, Héctor, aquí Sí, tengo el sí, por favor, texto sí, gracias. Levítico Súper. 19:32. Uh-huh. Levítico, pues es un corpus legal, ¿no? Parte del Pentateuco. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Sí, aquí está en hebreo el rostro del anciano. Pne saken, Pne saken, el rostro del anciano. Y en griego, fíjese cómo lo tradujeron el prosopon, el rostro, presbiteru, del anciano. Fíjense cómo se dice anciano en griego, presbiteru. Esto no tiene nada que ver con sacerdote, presbiteru. Prosopon presbiteru, el rostro del anciano. En hebreo, pne saken, como decía hace un momento Héctor. Perdón, Héctor, por la interrupción, pero tú tienes la culpa, tú me dijiste. No, agradezco muchísimo ese cotejo con el texto antiguo, con el texto hebreo, porque sí, yo también aquí tengo mi texto, pero pues lo tengo aquí impreso y pues es más difícil, ¿verdad? Andar compartiendo pantalla y pues obviamente no, 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 no sé tanto hebreo como tú, Javier, y agradezco mucho esta ilustración. Bueno, como decíamos hace un momento, voy a brincar al Nuevo Testamento y nuevamente en algún momento inmediatamente regresaremos al Antiguo, siempre estaremos haciendo estos paralelismos, estos brincos, porque en Mateo, en Mateo Jesús nuevamente recuerda estos, como buen judío, recordemos, como buen judío, retoma los mitzvot, ¿no? Estos preceptos, y en Mateo 19, 17, 19, ¿no? Mateo capítulo 19, versículos 17 a 19, dice, eh, bueno, un versículo antes, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos, los mitzvot, ¿no? Estos 613 preceptos. ¿Cuáles? Preguntó el joven.
Y Jesús le dijo, o sea, va a hacer una síntesis impresionante de todos estos mitzvot. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Ese pasaje lo conozco muy bien, y después en todo esto lo he cumplido, ¿qué más me hace falta? Entonces le dice, ah, bueno, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Ese pasaje poderosísimo, pero que porque obviamente le pone un desafío humano a este joven que ya es bastante bueno, pero que pues siempre, uno nunca va a alcanzar eh, los estándares de Dios, ¿verdad? O sea, el estándar de Dios son sobrehumanos, son impresionantes. Entonces, también es una enseñanza que Jesús le está dando a este joven, decirle, a ver, tampoco puedes hacerlo todo, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es que Jesús reivindica el mitzvah de honrar a tu padre y a tu madre. Obviamente esto es algo que va a aplicar desde que el hijo es pequeño, ¿no? Pasa por la adolescencia, pasa por la juventud, y quizás más en la juventud, ¿verdad? Pero también él sigue este mandamiento conforme va creciendo el hijo, ¿no? Y, y pues finalmente se vuelve igual de importante cuando ese hijo ya es adulto, ya es independiente, ya es capaz, ya es autónomo, y el padre pues ya entra en una etapa pues, de descanso, de jubilación, ¿no? De, donde va a empezar a perder su autonomía, su fuerza, su capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que muchos lo hemos vivido, por ahí alcancé a ver algunas personitas, todos lo hemos vivido, ¿no? Todos, bueno, no lo voy a esconder, ¿verdad? Yo tengo 42 años, mi madre tiene 72, eh, y, y pues la verdad es que ya, pues a mi mamá ya no puede andar sola, ¿no? En la calle, así como que, ¿no? Entonces, y luego nos desespera, ¿no? Porque repite una cosa y luego la otra y luego como que se le va la onda y todo eso. Y es ahí donde este mandamiento pues se vuelve así como que presente, ¿no? Eh, entonces, porque bueno, es más fácil cuando están enteros, están lúcidos, están increíbles, están en toda su potencia, pero es más desafiante cuando ya no lo están, ¿no? Entonces, pues justamente por eso son mandamientos, ¿no? Porque es algo que, pues, nos interpelan a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, vamos ahora a Efesios 6:4. Ujú. Vamos a salirnos un poco de la época de Jesús y vamos a brincar un poquito ya en la época de Pablo, ¿no? Y Pablo, en su carta a los Efesios, en capítulo 6, versículo 4, dice, versículo 2, dice, el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra, ¿no? Otra vez, ya saben que la Biblia constantemente se anda eh, eh, citando, autocitando todo el tiempo, ¿no? Y luego continúa: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Bueno, también ahí les da una tareita, ¿verdad? Sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, lo interesante acá es este concepto de la obediencia, ¿no? Entonces, hace un momento hablábamos del respeto y ahora hablamos también pues de la obediencia. Ay, y bueno, quizás ahí eh, cuando los padres están todavía más jóvenes y los hijos son muy jovencitos, es cuando es el desafío más grande para los hijos, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos el texto, ¿verdad, Javier?
Eh, bueno, y, pero nuevamente, cuando son mayores, yo les pregunto a ustedes, cuando son mayores, cuando ese padre ya tiene más de 70 años y les dice algo, no, es que yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como hijos? Hijos que nosotros ya somos capaces, autónomos, con agencia, ¿no? Tenemos una también una capacidad económica, muchas cosas, ¿no? Que cuando éramos más jóvenes no la teníamos, pero y estoy seguro que muchos de ustedes les habrá pasado que le habrán dicho a su padre ya grande, no, no papá, no, no vas a hacer esto, no mamá, no vas a hacer esto otro, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces, pues se voltea la cosa, porque pues ahora resulta que parece casi que los papás esos papás grandes tienen que estar obedeciendo a los hijos, ¿no? Y luego los regañamos, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, yo creo que ustedes también, ¿no? Ya también, oye, mamá, tienes que comer esto, tienes que hacer tu dieta, tienes que tomarte tu medicina o no sé qué, lo que sea. Entonces, hay un momento como que se empiezan a revertir las cosas, pero, vamos, en estricto sentido, el texto bíblico habla de, pues, obedecerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo obedecer a un anciano que ya no sabe cómo todo, ya no sabe bien, no es nutriólogo, ¿verdad? Que un anciano que no se, ya se le olvidan sus medicamentos, que ya no sabe cómo es las nuevas reglas de tránsito, cómo son las nuevas reglas de los impuestos o de los no sé qué, o sea, ¿cómo? ¿Cómo los vamos a obedecer si ahora el conocimiento y la capacidad la tenemos los hijos, ¿no? Entonces, ahí también hay un gran desafío muy interesante. Bueno, vamos al último pasaje para que yo le dé la palabra al doctor Quesada, y ya, y continuemos y así estemos en este diálogo, ¿verdad? Eh, o mejor aquí lo paro y ya después retomo los pasajes de los libros sapienciales, ¿no? Aquí hay más pasajes, pero creo que con esto ya tenemos unos elementos importantes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí? Para no tomar tanto la palabra, y le doy la palabra al doctor Quesada. Gracias, Héctor. Pues qué sabroso. Héctor nos expuso entonces algunos textos sobre el aparato legislativo, ¿no? El Levítico, el Deuteronomio, el Éxodo, están en el Pentateuco, que es la legislación de Israel. Y, y pues es lo que nos expuso. Claro que Jesús retoma eso en el Nuevo Testamento. Y Pablo también, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que es lo que nos leyó Héctor. Pues yo voy a tomar ahora otro ámbito del Antiguo Testamento, el aspecto narrativo. O sea, en las historias del Antiguo Testamento hay una historia muy linda sobre el amor a los ancianos, y es la historia de Noemí y Ruth. Resulta que Noemí, pues era una betlemita de Belén, se casó con un betlemita de Belén y se fue a vivir a Moab, o sea, actualmente Jordania, al sur, al sureste de Israel. Y resulta que allá tuvo dos hijos, ¿verdad? La pareja, Noemí y su esposo, tuvieron dos hijos que eran, desde luego, israelitas, porque los papás eran israelitas. Y estos dos, se murió el señor, el esposo de Noemí, y quedó ella viuda, pero con dos hijos. Y luego los dos hijos se casaron. Los dos se casaron con dos mujeres moabitas de Moab. Y resulta que unos 10 años después, sin haber tenido hijos, ninguno de los dos hijos, murieron los dos hijos de Noemí. Y se quedó ella con las dos nueras moabitas de Moab. Y entonces ella les dice a sus nueras, pues, mejor váyanse a su casa, hijas mías, porque yo ya no tengo nada que darles, no tengo nada que ofrecerles, ¿verdad? Pobre, en una tierra ajena, extranjera, me voy a ir a mi tierra a ver de qué vivo, y, y no les puedo dar marido.
¿verdad? Y ellas no tenían hijos de sus respectivos esposos. Entonces, les pongo aquí el, el texto, que yo no tuve ahora el cuidado de ponerles un PowerPoint, pero aquí está el texto que me parece central para esto que estoy exponiendo, ¿verdad? Salió, estamos hablando de Noemí, del lugar en el que había estado junto con sus dos nueras y tomaron el camino de regreso a la tierra de Judá, de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras, que ya iban en camino, váyanse de regreso a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes tuvieron con los difuntos y conmigo. Con los difuntos, mis hijos, ¿no? Y conmigo. Pero ya ellas no tenían hijos. Que el Señor les conceda encontrar descanso, cada una en casa de su marido, o sea, váyanse y cásense. Y las besó. Pero ellas alzaron la voz, lloraron y le dijeron, volveremos contigo a tu pueblo, o sea, a Belén. Noemí dijo, regresen, hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? ¿Tengo acaso hijos en mis entrañas para que sean sus esposos? Regresen, hijas mías, váyanse, porque yo ya estoy vieja para tener un marido. Y aunque dijera, tengo todavía esperanzas, estuviera esta noche con un marido y tuviera hijos, ¿ustedes los esperarían hasta que fueran mayores? ¿Se quedarían sin marido? No, hijas mías, mi amargura mucho más grande que la de ustedes, pues la mano del Señor se levantó contra mí. Es un texto dramático, ¿no? Pero es muy bello. Ellas volvieron a levantar la voz y lloraron. Orpá, que es una de ellas dos, besó a su suegra y se fue. Y Ruth, la otra, se quedó con ella, se quedó con su suegra. Entonces dijo, Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada se regresó con su pueblo y sus The dioses. Bluetooth device is ready to pair. Vete con tu cuñada. Ruth dijo, o sea, la nuera, fíjense qué palabras, estas palabras se utilizan mucho en las lecturas de bodas, pero no es lo que un novio le dice a su novia, ni una novia a su novio. Es lo que una moabita, nuera, le dice a su suegra israelita, betlemita. Ruth dijo, no me exijas que te abandone y me regrese. A donde tú vayas, yo iré. En donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré y ahí seré sepultada. Que el Señor me haga y todavía más, si no es la muerte lo único que nos separa. Vean que son como de un novio a su novia cuando está profundamente enamorado o de una novia con su novio. Pero no hay nada de eso. Es la nuera Ruth que le dice a su suegra Noemí, donde tú vayas yo iré, en donde habites habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No, eso es increíble. Donde mueras, moriré y ahí seré sepultado. Que el Señor me haga y todavía más, si no es la muerte lo único que nos separa. Y entonces Noemí se va con su nuera Ruth a Belén, ¿verdad? Y luego allá hay una historia feliz porque Noemí se casa con una persona muy potentada que finalmente va a ser algo así como el tatarabuelo del rey David, ¿verdad? Pero eso no lo sabían en este instante. Y entonces la historia termina muy bonita. Incluso en las genealogías de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, aparece Ruth. Aparece Ruth. ¿Por qué? Pues llegó a ser, a pesar de ser moabita extranjera, llegó a ser, digamos, descendiente de, digamos, ascendiente del rey David. Bueno, esa historia es, como les digo, a mí me parece sumamente bella y es un cuentito, es un cuentito. El libro de Ruth tendrá 3 capítulos
Es muy bello y trata precisamente, yo creo que lo central es el amor de una nuera hacia su suegra, que es una anciana. ¿Por qué? Nunca se dice que Ruth fuera muy buena o que tuviera muchos detalles de amor con su nuera. No, no, no. No se dice. Como que se da por entendido que el amor de una nuera debe ser así, debe ser profundo para la suegra, ¿eh? Para irse de su pueblo, acompañar a la suegra y correr la suerte que ella iba a correr, que iba a ser andar de hambre, ¿eh? Porque lo primero que hicieron fue llegar a un terrenito, poner un techito e irse detrás de los segadores recogiendo las espigas que ellos dejaban. Había esa costumbre en Israel. Iban los segadores cortando el trigo o las uvas o recolectando lo que fuera y cogían todo lo que podían, pero no hacían rebusco, es decir, no regresaban a buscar donde ya habían cortado. Lo que se quedó y que no alcanzaron a ver o se les cayó, eso es para los pobres. Y de eso vivían Ruth y Noemí, de lo que las espigas que dejaban caer o que se les caían a los segadores, pero luego resultó que el dueño de la era le dijo, tú eres no, Ruth, hemos escuchado lo que hiciste y cómo te apegaste a tú. Entonces la historia es muy feliz al final. Bueno, eh, esta historia nos sirve para subrayar que el mandato del respeto hacia los ancianos no es el frío mandato que está en los textos legales. Era era algo que se alababa, que se apreciaba mucho en la historia, en la tierra de Israel. Y ahora te regreso a ti la palabra, Héctor, para hablar de los libros sapienciales. Sí, muchas gracias, Javier. Y sí, efectivamente es una historia muy, muy hermosa, muy inspiradora, la de Noemí y Ruth. Y sin duda, Ruth, a pesar de ser extranjera, se volvió judía al cumplir los mitzvot, o sea, al cumplir esos mandamientos, esos preceptos de la ley, ¿no? Bueno, ahora dentro de los pasajes sapienciales de estos libros, ¿no? Estos libros de sabiduría del Antiguo Testamento, tenemos algunos pasajes un par de pasajes de Eclesiástico y un par de pasajes de Proverbios. Eh, el primer pasaje del Eclesiástico está en Eclesiástico 8:9, que dice: no desprecies las enseñanzas de los sabios, estudia con atención sus dichos difíciles, porque de ellos recibirás instrucciones y así podrás presentarte ante los grandes. Pero acá, más importante, no desprecies las tradiciones de los ancianos, las cuales ellos oyeron de sus padres, porque de ellos aprenderás a ser sensato y a responder bien cuando haga falta. Entonces, aquí está la traducción de Javier, muy, muy interesante, me gusta, ¿no? Como no te desvíes, sí, no te desvíes. Eh, y en lugar de tradiciones habla de discursos. Muy bien. Eh, bueno, eh, claro que eso es algo que también ya mencionaba el doctor Quesada hace un momento, de que cuesta hoy más que nunca en nuestra cultura contemporánea. Lo que está muy peleado es con la tradición, ¿no? O sea, ya ni siquiera sabe por qué, pero está peleada con la tradición. Y entonces, hoy día estos pasajes cuestan más trabajo entenderlos con los jóvenes, ¿no? Bueno, el siguiente pasaje que les quiero compartir es de Eclesiástico 25, del 3 al 6, que dice: si no buscas la sabiduría siendo joven, ¿cómo la vas a encontrar cuando ya seas viejo? Qué bien queda a las canas el juzgar y a los ancianos el dar buenos consejos. Qué bien queda a los ancianos el ser sabios y a los respetables dar consejos acertados, ¿no? Claro, claro. No es que por ser anciano, por ser
tener una edad avanzada ya automáticamente uno es sabio, tampoco no. De hecho, aquí está la precaución. Si una persona no es prudente, no es sabia cuando es joven, no busca esa sabiduría, pues cuando llegue anciano, pues no lo va a hacer. Y entonces, pues será pues una persona muy, eh, pues, con muchas equivocaciones, digamos, no quiero decir errada, pero pues con tal vez con muchos remordimientos, tal vez no sé, ¿sí? Entonces, la Biblia nos está diciendo, eh, eh, hay que buscar la sabiduría, ¿no? Para que cuando seamos grandes, pues, bueno, pues, podamos dar un buen consejo, pero también para que podamos tener una vida feliz, una vida apacible, una vida eh, tranquila, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos dos pasajes de Eclesiástico exaltan y elogian la experiencia de vida, la sabiduría. Ahora sí, yo lo voy a poner aquí con una frase de Pedro Arrupe, que dice, una vida sin análisis no es una vida, pues no es una vida valiosa, ¿no? Porque no se trata de vivir y acumular experiencias y ya, se trata de vivir, pues también reflexionarlas, valorarlas, apreciarlas, ver que sí, ver que no, ¿no? Eso es lo que puede ir haciendo, va a ir haciendo eh, una sabiduría, ¿no? Bueno, y ya brevemente vamos a Proverbios para leer algunos pasajes un par de pasajes que les comentaba. Vamos a empezar con Proverbios 22, donde dice, ay, aquí ya se soltó la lluvia, ¿eh? Muy rico porque estaba haciendo calor. Eh, entonces dice en Proverbios, atienda a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciana, ¿no? Entonces, muy importante eso, escucha a tu padre, no desprecies a tu madre, ¿no? Eh, bueno, no, digo, no por nada, dicho sea de paso, el matricidio o el patricidio sería, pues son crímenes muy graves, ¿no? Porque pues es matar a quienes les dieron vida, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido también, pues es, es muy valioso que una persona sepa escuchar y sepa apreciar y cuidar a sus padres, a sus progenitores, sean biológicos o sean adoptivos, por cierto, ¿no? Eh, bueno, y por último, vamos a leer un pedacito de Proverbios 17:6, que dice, es algo muy bonito, dice, la corona de los ancianos son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí está muy claro eh, el valor que le daba el Antiguo Testamento a, a la relación filial, al cuidado, al amor filial, al cuidado de los ancianos, ¿no? Y, o de los padres simplemente, ¿no? Ya, diferentes edades. Bueno, creo que eso sería lo más importante y le doy la palabra a mi estimado Javier Quesada. Gracias, Héctor, gracias. Eh, yo quiero tomar solamente ahora unos textos del Nuevo Testamento, bueno, uno del Antiguo y tres del Nuevo, para recordar esa institución que se llama el presbiterado. Quiero aclararles que la palabra presbíteros es griega y quiere decir anciano, no quiere decir sacerdote.
O sea, el presbítero, cuando hablamos de presbítero en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de ancianos. Entonces quiero mostrarles un texto, es un texto curioso, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de que es un poco chocante, les va a caer mal, estoy seguro, eh, y quiero mostrárselo porque nos va a indicar precisamente esto que les estoy diciendo. El, en el capítulo 21 del libro del Deuteronomio, los versículos 17 a 19, dice lo siguiente. Yo sé que les va a caer mal, pero aguanten, traguen saliva y aguanten el texto. 19, es que no, esto no es 19, ¿verdad? Esto es 21, me ataranté. No, 21, sí, 21, 18. Dice así: si alguien tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo corrigen, pero no los escucha, su padre y su madre lo agarrarán y lo presentarán ante los ancianos de la ciudad en las puertas de su localidad. Dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, no escucha nuestra voz, es libertino y borracho. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así que traerás el mal de en medio de ti. Todo Israel escuchará y temerá. Bueno, obedeces u obedeces. Y si no, si tus papás te acusan, te matan en la puerta. Yo sé que es un texto difícil de tragarse en la actualidad. Tendríamos que reflexionarlo más detenidamente en su contexto. Pero no es lo que quiero hacer ahora, sino quiero subrayarles lo que dice sobre los ancianos. Si alguien tiene un hijo obstinado y rebelde, etcétera, no escucha, su padre y su madre lo agarran y lo presentarán ante los ancianos de su ciudad. Los Kenim, que hablaba hace un momento Héctor, ¿verdad? Eh, Esos son los ancianos. ¿Y qué autoridad tienen los ancianos de la ciudad? Pues son la autoridad judicial en este caso. Ellos son como los que pueden decir: caray, sí, este muchacho es un irresponsable, es un irrespetuoso y vale la pena que lo apedremos hasta que muera. O sea, el presbiterado o los ancianos era una institución que existía en todos los pueblitos, ¿verdad? Y eran los que juzgaban los casos, eh, ¿verdad? Los casos que se presentaban cotidianamente y que alguien tenía que resolver ya, pues eran los ancianos. Y los ancianos, como dice Héctor hace un momento, basado en el libro del Siráside, no porque fueran ancianos, sino porque eran sabios, ¿verdad? Y entonces en muchos de estos ancianos se reconocía la sabiduría y se les daba autoridad moral, incluso judicial, y ya ven hasta qué punto, para justificar o sentenciar la muerte de una persona. Entonces la presentarán a los ancianos, ¿verdad? De la ciudad. Dirán a los ancianos de la ciudad. ¿Ven? Este texto nada más se los presenté por este caso, ¿verdad? Porque era una costumbre en los pueblos de Israel tener los ancianos, incluso en tiempos de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que dice Lucas. Lucas, al final de su evangelio, en el capítulo 22, al versículo casi al final, versículo 66, ahorita se lo comparto. Aquí está. Entonces, dice así, Lucas 22, 66. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo y los jefes de los sacerdotes con los escribas y lo llevaron al Sanedrín. Fíjense que aquí hay varias instituciones, los ancianos, ¿verdad? El Nuevo Testamento está en griego, y en griego, los que pueden leer un poquito de griego, aquí está la palabra, presbiterio, con los ancianos del pueblo y los jefes de los sacerdotes. Los sacerdotes son los sacerdotes judíos, ¿verdad?
Y eso es otra cosa, ¿no? Los argiereis, los jefes de los sacerdotes. Pero son diferentes. Una cosa son los argiereis, los jefes de los sacerdotes, y otra cosa son los ancianos. ¿Sí? Los ancianos son este grupo que vimos en el Deuteronomio que tiene una autoridad moral reconocida en cualquier comunidad para juzgar determinadas causas. Aquí es ni más ni menos que la culpabilidad de Jesús. Se trata de matar a Jesús, ¿verdad? No estoy diciendo que sean unos ancianos bondadosos, no, pero es que ellos tenían que, por ser los ancianos, tenían que sentenciar una causa. A propósito de esto, no todos los ancianos eran buenos. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel cómo dos ancianos se enamoraron? Y por cierto eran jueces, eran ancianos y jueces. Y los dos se enamoraron de ver del cuerpo, se enamoraron, entre comillas, les entró deseo el cuerpo de Susana. Y entonces la espiaban cuando iba a bañarse o iba a pasearse al jardín y estaban predicados de ella. Hasta que un día se encontraron los dos y dijeron, ah, caray, tú quedas aquí. Ay, pues, y se confesaron su delirio por la hermosa Susana. Entonces planearon abusar de ella. Y entonces, sí, bueno, no abusaron de ella porque ella no, pues ella no se dio al manejo, pero entonces la acusaron de que estaba con otro muchacho y ya la llevaban a apedrear, ¿eh? La llevaban a matar a Susana porque esos dos viejos libidinosos la acusaron de que había estado con un muchacho. Entonces Daniel dijo, yo soy inocente el joven Daniel, yo soy inocente de la sangre de esa mujer. ¿Por qué? Porque este par de viejos libidinosos le hicieron una trampa. Y entonces los separó y dice, a ver tú, ¿bajo qué árbol estaban Susana y su amiguito acariciándose? Ah, bajo una acacia o algo así. Ah, bellaco. Y luego lo llevan aparte y traen al otro. A ver, ¿debajo de qué árbol? Y dijo, no, delante de quién sabe, debajo de quién sabe qué árbol. Dijo, ya ven, viejitos divinos. Bueno, o sea, no por ser ancianos eran buenos, pero sí había una institución que reconocía autoridad moral judicial a los ancianos, ¿verdad? Y aquí estamos todavía hablando del Antiguo Testamento, porque esto es en tiempos de Jesús, sí, pero de los judíos en tiempos de Jesús. Pero ¿qué tal ahora si hablamos de los textos ya que se refieren a la comunidad cristiana? Vean lo que dice en la carta a Tito, el autor, que dice que es Pablo, pero parece que no es Pablo, pero eso es lo de menos, eso es lo de menos, no vamos a discutir si es Pablo o no. Aquí está, mm, cómo dice Pablo a Tito, a Tito, le dice, en el versículo 5 del capítulo 1, le dice, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y para que establecieras presbíteros. Yo aquí traduje presbíteros, no me gusta. Esa es mi traducción. Pero miren, aquí está en griego, presbíteros. Sí, pero yo aquí debería traducir ancianos. Ancianos, es más, lo voy a corregir ahorita. Establecidas ancianos, ¿qué es lo que quiere decir presbítero? Porque si yo traduzco presbítero, ya en el ambiente cristiano, especialmente católico, presbítero es sacerdote. No, 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 no. Pablo no le dijo a Tito que estableciera sacerdotes. No, no, no. Le dijo que estableciera ancianos. O sea, la comunidad cristiana, como todas las otras comunidades, debería tener un consejo de ancianos, un grupo de ancianos que eh, determinara ciertas causas, que juzgara ciertas causas en la comunidad, ¿verdad? Bueno, y un último texto que les quiero mostrar, pero también referente a la comunidad cristiana, es en la segunda carta de Juan. Aquí está el texto. La segunda carta de Juan eh, dice así, en el versículo 1, nada más ni nada menos que empezando la segunda carta de Juan. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. El anciano, en griego, presbíteros, ¿ya? Los que leen un poquito de griego, presbíteros. El anciano. ¿Quién es Juan? El anciano. ¿Sí? Él no se presenta como el discípulo, el apóstol, no, el anciano, el viejo, el sabio,
el que tiene autoridad moral en la comunidad. Entonces, en conclusión, en el Antiguo Testamento existía la institución de los ancianos. Y en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana siguió con esa institución de los ancianos, que es un grupo de gente reconocida, bueno, ancianos de edad, pero reconocidos por su autoridad moral. O sea, se les daba una autoridad moral para juzgar incluso casos de vida o muerte en la comunidad. Y eso es lo que Pablo dice a sus, y Juanito dice a sus comunidades: tengan su grupo de ancianos, viejos sabios, viejos sabios. Sí, es muy triste ver a un viejo sabio que va perdiendo capacidades de movilidad, de memoria, pero no sé, a mí me ilusiona mucho eh, el trato que he tenido con algunos viejos. Yo he tenido amigos íntimos, 30 años mayores que yo. Y qué veneración les he tenido. Algunos de ellos, tampoco a todos, pero algunos de ellos sí, y con mucha tristeza fui viendo cómo sus capacidades, incluso mentales, van perdiendo. Pero eso no obsta para quitarles autoridad moral a los ancianos. A pesar de sus defectos, de sus tarugadas, como dice Héctor, sí, 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 a todos nuestros ancianos se les va de repente la onda y dice: mamá, no te manches, ¿qué estás diciendo? Pero eso no quita el respeto, el cariño que les podemos tener, porque son viejos sabios o viejas sabias. La palabra viejas puede sonar un poco fea, ¿no? Pero viejos o viejas, o sea, ancianos, ancianas, sabios, que, que son muy, muy respetables por su ancianidad, lo que no han vivido. Y también lo veo yo con mis hijas, con mis hijas. Ellas están en los 20, en los 20. Yo ya soy un viejo pasado de moda, un cachivache. Pues no se manchen, hijas mías. Eh, Les cuesta saborear la sabiduría de los viejos. Sí, yo creo que a muchos de nuestros jóvenes les cuesta saborear la sabiduría de los viejos. Son impacientes, son torpes, ellos ya lo saben todo desgraciadamente, y entonces se dan cada catorrazo. Probablemente así éramos nosotros, ¿no? Con nuestros padres y nuestros maestros. Pero bueno, se siente muy feo, sabe que tiene uno la experiencia, la visión, la sabiduría, y que los chavos nomás no quieren. Se quieren romper el queso solitos allá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esta es nuestra reflexión de Héctor y mía. Espero que les haya gustado. Bíblica, también entramos un poco a lo contemporáneo, pero sobre todo lo contemporáneo se lo dejamos a sus reflexiones. ¿Qué les parece? Sí, Gerardo. El micrófono, Gerardo. Gerardo está silenciado. Ah, ok, ahí estoy ya. Sí, era muy difícil no escuchar esta voz tan aguardientosa, pero ahí está. Analizando un poquito, en el Viejo Testamento y las culturas antiguas, en muchas culturas antiguas, casi se veneraba al anciano, pero las mujeres y niños no tenían un valor moral, ¿verdad? Entonces, válgase el ejemplo de alimentaron a 5,000 hombres, pero ¿cuántas mujeres y niños? ¿Eh? Entonces solamente contaban los hombres. Ahora la situación ha cambiado, ha estado cambiando
Ahora los niños tienen hasta derechos legales, que yo creo que siempre deben de haberlos tenido, y los viejos están en decadencia, ¿verdad? En decadencia dentro de la sociedad, a tal grado que yo creo que no sabemos tratar a los ancianos. Y digo, no sabemos tratar porque yo me pongo en el lugar cuando estaban mis papás. Cuando uno ya es cuarentón, cincuentón, piensa que sabe mucho más que los viejos, y en muchos casos así es, en algunas especialidades. Por ejemplo, tu papá no, en mi caso, mi papá no sabía de ingeniería. Yo era ante él una persona que sabía de ingeniería, él no. Pero en cambio tenía otros valores, ¿no? Tenía otros valores como la paciencia, el haberme tenido paciencia para criarme, tener el valor para alimentarme, para enviarme a la escuela, era otro tipo de trabajo. Y ahí él era el especialista. Entonces, creo que no somos especialistas más que en cosas muy limitadas. Un retinólogo es súper especialista en la retina, pero si le hablas del oído, que está tan cerca, pues no sabe nada. Lo mismo tú decías hace un rato, ¿eh? Si me hablan de cualquier otra cosa que no sea del Antiguo, de la Biblia, estoy hombre al agua. Yo también así me considero, ¿eh? Me consideraba un buen ingeniero. El tiempo pasa y ya no eres ni bueno y casi ni ingeniero. Porque, porque el título ahí está, pero ya los conocimientos pues ya están olvidándose, ¿verdad? Entonces, no sabemos tratar a los viejos. No hay una escuela todavía como hay ahora, escuela para padres, escuela para tratar a los niños, leyes para tratar a los niños, leyes para tratar a las mujeres que están cada vez más en boga, ¿verdad? Entonces, como que vamos en un péndulo, ¿no? De repente pesan mucho los ancianos, ahora de repente empiezan a pesar más los niños y las mujeres. Se trata de lograr un equilibrio. Sin embargo, pues ese equilibrio no es tan fácil, ¿verdad? Porque ahora las mujeres ya no son machistas, ya son hembristas, ¿verdad? A veces están muy por encima del comportamiento de un hombre. Válgase ir en el metro y escuchar hablar a las jovencitas, ¿verdad? Y a los jovencitos. Ya hablan el mismo lenguaje, el mismo nivel, pero el mismo nivel de leperadas, ¿no? El mismo nivel de pláticas que no son, no son pláticas que te ayuden, son simples pláticas que no valen la pena. Bueno, entonces creo que estamos en ese péndulo y actualmente está en decadencia la, la calidad y el valor del anciano. Hay que enseñarnos a tratar a los ancianos. A mí me pasaba mucho, o nos pasa mucho, que estás con un grupo de viejos y hablas, ¿y qué? Y a mí me está empezando a pasar, ¿qué? ¿Qué? Y mejor prefieres salirte de la conversación porque no entiendes. Y entonces es muy pesado, muy molesto que la gente te esté repitiendo lo que dice hasta que los aburres y mejor hacen su plática por otro lado. Entonces nos aislamos mucho por voluntad o por la misma sociedad. Entonces creo que debemos entendernos, estudiar un poquito más la vejez para que cuando tengamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, sepamos cómo tratarlos. Sepamos que no es eso de que cuando quiere oye y cuando no quiere no oye. No, esas son realidades. Entonces, pues es un buen tema que es muy vigente. México está envejeciendo a grandes pasos y entonces necesitamos gente que sepa de cuidados geriátricos, necesitamos gente que entienda nuestro lenguaje. Si yo te digo a ti que te veo chavo, un muchacho ya no me entiende lo que estoy diciendo. ¿Qué es eso de chavo? Se llama Javier. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar. Oye, muchas gracias, Gerardo. Yo rapidísimamente quiero subrayar dos cosas, incluso nada más para abrir la conversación. Sí, ciertamente que los varones ancianos estamos en el otro lado del péndulo, espero que ya sea el otro lado, porque las mujeres están tomando, y a mí yo tengo dos hijas,
y qué gusto me da que sean, que no se dejen del varón, que no se dejen del varón, que se sientan realmente iguales, ¿no? No que tomen las mismas posturas o mismo, no, que se sepan realmente iguales. Y las ancianas, pues tan valiosa es una anciana como un anciano, ¿no? Fíjense que, y esa es una de las líneas que yo quería subrayar, y la otra es, en esa pandemia, en este encierro, yo pensé que las personas que más iban a sufrir, o que más habían sufrido eran los adolescentes, porque es la edad en que necesitan el contacto para formar su personalidad. Y estuvieron durante 2 años encerrados. Pero también aprendí que el otro sector que sufrió mucho son los viejitos. Los viejitos. Sí, porque en gran medida son muy dependientes y si no los cuida uno, pues les hace uno daño por no hacerles bien, por no cuidarlos. Bueno, no quiero tragarme el micrófono. ¿Quién más? Yo, Javier, pido la palabra. Gracias, Jerónimo. Tienes cerrado tu micrófono, Jerónimo. Jerónimo, tienes cerrado tu micrófono. ¿Sí? Ya, ya. Estoy cerca, aquí en la comunidad estoy cerca de un lugar donde hay bastantes personas mayores, adultos mayores. Entonces, cuando ya se colocó ese título, adultos mayores, pues fue como por todo, no sé quién ha de haber inventado eso. Y luego también me toca estar ahí, ir a ver un lugar donde hay bastantes, eh, lugar de ancianos, así. Entonces, pero hay de todas, de todas, de todas, todas, todas. Hay unos como dicen, como dijo Héctor, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? Y otros que se les olvida ya, pero otros no tanto. Hay personas que todavía tienen y con mucha experiencia, pero más que nada, solitos, ¿verdad? Es la experiencia y cuando va uno, pues platica algo, los escucha, alguna cosa, otros ya no quieren escuchar nada, otros están nerviosos, en fin, pero sí, me parece que es una labor que se necesita una labor bastante, pues estar siempre constante, ¿verdad? Y es lo que he aprendido mucho también de ellos, ¿verdad? A pesar que voy siempre y conversar con ellos un rato, platicar un ratito, nomás un ratito porque tampoco aguantan mucho, ¿verdad? Y eso me da mucha alegría de que hayan tocado ese tema. Y ya cuando adultos mayores dijeron, no, pues hasta los 60. ¿Y quién te dijo que hasta los 60? O a los 50, ¿sí? Estudiando la Biblia un poquito, por ejemplo, Abraham, ¿cuántos años? ¿A los cuántos años? Aunque era otra manera de contar los años, tantos años vivió. Y muchos de los antepasados, como dice en la historia de la salvación, muchos patriarcas, muchos años, aunque era menos el tiempo, no se contaba igual, pero yo pienso que más que nada una experiencia bonita que ellos iban transmitiendo a sus hijos y eso debe ser para mí, digo, ir transmitiendo algo bonito a sus hijos y dicen, mi papá nos dijo esto, mi papá era esto, pero después de que pase tiempo lo reconoceremos en la vida. Gracias. Al contrario, Jerónimo, como siempre, muchas gracias. Yo también quisiera hacer un comentario. Primero, pues sí, agradecerles la charla que estuvo, la verdad, muy, muy amena. Y mientras estaban compartiendo los pasajes y esto decía, claro, también desde el texto bíblico podemos ver la diversidad de adultos mayores, ¿no? Nuestra diversidad incluso para comprender lo complejo que es llegar
a una edad donde incluso ya no eres autosuficiente, ¿no? Y aunque teológicamente se ha tratado de hacer algunas cosas con la ética del, bueno, con la teología del cuidado, con la teología de la ternura y demás, creo que aún así lo que brota es como el desprecio que la modernidad nos ha dejado con respecto a la vejez, ¿no? Como si fuera una enfermedad y que hay que operarnos y hay que cubrir las canas, no aceptar que estás enfermo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que aún se siguen privando, pero al punto que quiero llegar es que de pronto también con lo que nos compartieron, como que yo sentí que había dos maneras de acercarnos al tema. Uno es como por puras reglas, ¿no? Así de, te toca cuidar, te toca, como si fuera un deber, y el otro está por amor, ¿no? Justo como el tema y el texto de Ruth, y de Noemí, que a mí me parece que es bellísimo. Yo he leído unas interpretaciones horripilantes de esos textos, ¿no? Más bien desde una parte, incluso marcando un lesbianismo más que hablar de una relación de dos mujeres que, que quieren cuidarse, ¿no? Mutuamente aparte. Entonces, sí creo que estamos muy desorientados con el tema de la geriatría, pero que también nos hace falta mucha sensibilidad. Y creo que eso corresponde mucho, insisto, al tema de la modernidad, a esto de somos jóvenes eternamente, ¿no? Y que, no sé, o sea, sí creo que falta mucho para trabajar con el respeto, con el cariño, porque a muchos a los 60 ya los mandan a su casa, ¿no? Y cuando todavía están felices, cuando son, apenas están empezando a compartir su gran sabiduría. Entonces, sí me da mucha tristeza ese tema por mi familia sobre todo, pero también por los otros que conozco que digo, los desaprovechamos, no son tan talentosos que lo que nos falta es sensibilidad para entender esa sabiduría. Bueno, es lo que quería compartir. Sumamente hermoso. Gracias, Fati. Sí. Héctor, y ya con esa cerramos. Sí, yo por ahí vi a una tal Modesta, no sé si es una Modesta que yo conozco. Modesta, no sé si quieras manifestarte y si quieres decir algo. Buenas noches, profesor. Sí, soy yo. Ah, qué bien, qué gusto verla. ¿Qué le pareció la charla? Maravillosamente que estemos tocando estos temas tan sensibles con nuestras personas mayores y sobre todo qué bonito que nos vayamos haciendo conscientes a que un día también nosotros vamos a ser esas personas mayores. Entonces, yo lo que entiendo es que lo que queda hacer, si soy consciente que el día de mañana yo puedo ser también una persona mayor, voy a tratar a mi persona mayor como quisiera que a mí me trataran el día de mañana. Entonces, yo eso es lo que entiendo. Usted sabe que yo estoy muy limitada de entendimiento, pero eso es lo que entiendo, como que me encanta tomar estos temas porque voy aprendiendo un poquito más y cada día un poquito más y cada día un poquito más, pero en este momento con lo que me quedo es solo tratar a mi persona mayor como a mí me gustaría que me trataran el día de mañana. Con eso me quedo con este tema que estuvieron tocando. Y agradezco que den estos temas. Muchas gracias, Modesta, muchísimas gracias. Fue muy bonito el regalo que se haya conectado. Ujú. Y Gracias, de hecho, profesor Héctor. sí, y no, yo siempre, por ejemplo, yo nada más ya para cerrar, nuevamente agradezco mucho la invitación del doctor Quesada, y yo siempre a las personas mayores, siempre les hablo de usted. O sea, para mí es una manera de mostrar ese respeto, ¿no? Y me gusta mucho hablarles de usted y bueno, entonces creo que es un tema muy bonito y por supuesto que
pues quedan muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, queda en el tintero en qué momento presbítero que era anciano pasa a sacerdote, en qué momento se hizo ese cambalache. Fue un cambio semántico totalmente, fue un brinco semántico totalmente grande porque no había una relación, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Y bueno, pues Esperemos. muchísimas gracias y pues yo hasta aquí la dejo. Muchas gracias, profesor. Esperemos que en algún otro momento se dé otra oportunidad y usted nos esté mandando la invitación para poder asistir, aunque no digamos nada, aunque sea escuchar. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor Quesada. Es un gusto, es un placer. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. No sé, no sé cuál va a ser el tema porque no me han sugerido temas, ¿verdad? Pero si me mandan a WhatsApp o aquí en el chat, ahorita lo puedo leer, y si no, pues por el WhatsApp. Y esperemos tocar algún tema significativo, ¿verdad? Muchas Muchísimas gracias, Héctor, gracias. y gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias Que a los pasen buenas dos. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Javier. Buenas Gracias a noches a todos. todos. Buenas Gracias, muy noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.